Fiscalía Especial contra la Impunidad y la policía detienen al yerno del presidente Otto Pérez y exsecretario general de la presidencia, Gustavo Martínez, por tráfico de influencias. Ex viceministro de Energía también es detenido como parte de la misma red de corrupción. El Ministerio Público solicita antejuicio contra juez señalado de estar involucrado. Diputados y dirigentes de Libertad Democrática Renovada prefieren callar tras publicarse video comprometedor que involucra a los parlamentarios Mirza Arriaga, Luis Chávez y Mario Yanes. Maestros protestan en la capital y los departamentos en favor de la nacionalización de la energía eléctrica y de cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Un informe del Tribunal Supremo Electoral precisa que los partidos políticos han gastado 70 millones de quetzales en la campaña proselitista. La mitad corresponde al líder. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Muy buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto y para nosotros un privilegio además que nos deje llegar hasta donde quiera se encuentre para poder informarlo. Esta noche además tenemos con nosotros una invitada especial, la señora Telma Aldana. Ella, fiscal general y jefa del Ministerio Público, se encuentra en nuestros estudios y con ella vamos a conversar temas por demás de gran interés para toda Guatemala. Emilio, buenas noches. Buenas noches, María Luisa. Y sí, en un día tan especial como hoy, bueno, los últimos días desde mayo para acá, hemos venido con noticias muy impresionantes y hoy tenemos a alguien que está en ese centro de la vista de todos los guatemaltecos y es la licenciada Telma Aldana. Muy bienvenida a Noticiero Guatevisión. Muchas gracias, Emilio, María Luisa. Muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista. Bueno, pues vamos a ir con la noticia de hoy. Así que, caso Redes. Así está denominado el nuevo hecho de corrupción descubierto por la CICIG y el Ministerio Público dentro del Ministerio de Energía y Minas y la SAT, en los cuales se involucra a altos funcionarios del actual gobierno, así como la participación del juez José Luis Patán Piché, quien tuvo que ver con el desistimiento de un proceso penal de estafa propia, abuso de autoridad, peculado y fraude en contra del ex superintendente de la SAT, Carlos Muñoz Roldán, y quien a cambio de desestimar el caso le solicitó a Roldán 2 puestos en la SAT para sus cuñados desempleados. Todo esto liderado por César Augusto Medina Farfán, con el objetivo de que el ex superintendente pudiera beneficiar desde su puesto a las empresas Zgas y Jaguar Energy. Vamos ahora a hablar precisamente con la licenciada Telma Aldana sobre este caso en particular que ha llamado la atención, igual que muchos otros, y vamos a hablar de ese proceso que ha tenido el Ministerio Público, pero de este caso en particular, coméntenos. Sí, este caso se ha venido investigando desde hace algún tiempo y le denominamos Redes porque es justamente lo que se creó a través de una persona del señor Medina Farfán, César Augusto Medina Farfán, quien en calidad de una especie de gestor, pero de gestor de la ilegalidad, propició contactos con funcionarios de alto nivel para favorecer intereses particulares y de las empresas que ya es del dominio público. Son 3 actividades que realiza el señor Medina Farfán. El primero tiene relación con el juez José Luis Patán Piché. Por medio de él se logra contactar a una abogada que trabajaba en la Secretaría General de la Presidencia. Ella se comunica, ella entra en comunicación con el juez Patán y tenemos las escuchas telefónicas, tenemos prueba al respecto
El juez, por supuesto, goza del derecho de antejuicio, pero cuando habla por teléfono una persona que goza del derecho de antejuicio, estos son hallazgos inevitables, porque la investigación empezó con el señor Medina Farfán y se obtuvo la autorización judicial para escuchar al señor Medina Farfán. Nunca pensamos que se iba a llegar al juez y a las otras personas que se vieron involucradas. De tal manera que al establecer el contacto entre el señor Medina Farfán y la abogada, ya se llegó al juez 10º de instancia penal. Y en las conversaciones con claridad se extrae que ella fue la persona intermediaria, la abogada, para obtener una resolución del juez para favorecer al señor Carlos Muñoz, que en aquel momento era el jefe de la SAT, de la Superintendencia de Administración Tributaria, y que le pidió a cambio 2 puestos para familiares de él. Está debidamente documentado. Además, la abogada Vargas obtuvo un contrato en la Superintendencia de Administración Tributaria como pago de esta gestión ilícita que realizó. Y al final lograron la desestimación de un proceso, como hemos manifestado con el señor comisionado Iván Velázquez, independientemente del fondo de la cuestión, es decir, si procedía o no procedía la desestimación, que es un análisis que no estamos haciendo porque para el caso no es relevante. Puede ser que era adecuada la desestimación o puede ser que no. Lo cierto es que alrededor de esa resolución se generó todo un tráfico de influencias y delitos que son los que hoy estamos argumentando para plantear el antejuicio contra el señor juez. Tenemos nosotros datos, usted nos dirá que la investigación se realiza entre julio y octubre del 2014. Esto no es una cosa de este momento, que no. Muchas personas que estamos pendientes de las noticias y de lo que sucede, podemos pensar que son casos que en el momento salen y se investigan, pero esto tiene una investigación de ya, estamos hablando de más de un año prácticamente. Y hay también acá un dato que me llama mucho la atención y quisiera que usted lo comentara. Dice, estaban interesados en una autorización de la SAT para la creación de un depósito aduanero privado cerca de Puerto Quetzal que incluía el pago de una póliza de $5 millones que terminó siendo en quetzales. Este es el otro evento. El primero es el que motiva el antejuicio y las acusaciones contra las otras personas del evento del juez 10º de instancia penal. Pero el segundo evento es el que se refiere a Zetagas. En este caso también encontramos al señor Medina Farfán como el gestor de la ilicitud a nivel de la misma Superintendencia de Administración Tributaria, quien a su vez contrató a un exintendente de aduanas por su expertise, pero para utilizarlo para agilizar procedimientos de manera ilegal. Se suman a esta asociación ilícita el jefe de recursos humanos de la SAT y otra funcionaria, de tal manera que ya todos organizados lograron agilizar el trámite del expediente. El constituir un depósito en las instalaciones de Zetagas está dentro del marco legal. No es discutible esa posibilidad para resguardar mercadería por un determinado tiempo. Mercancía que puede ser propia de Zetagas en este caso o de terceros, pueden haber depósitos. El tema aquí es cómo con el tráfico de influencias y los otros delitos, incluyendo la falsedad, lograron acelerar el proceso. Se emite la resolución. La resolución indica que para la constitución de aquel depósito, Zetagas debe también constituir una fianza para un seguro y el monto de este seguro es de $5 millones. Entonces, asociados ilícitamente,
logran sustituir uno de los folios de la resolución y en lugar de 5 millones de dólares se convierten en 5 millones de quetzales. Realmente impresionante lo que ha desvelado esta investigación, bien llamada Redes, me parece que el nombre es estupendo para el caso. Queremos compartir junto, por supuesto, con la licenciada Telma Aldana y con ustedes, amigos, imágenes que tenemos sobre estas situaciones. Vamos a repasar un poco lo que hemos hablado en este momento. En la investigación iniciada, como ya decíamos, entre julio y octubre del 2014, se documentó, mediante escuchas telefónicas autorizadas por un juez, las negociaciones entre César Medina Farfán y funcionarios de la empresa Zetagas Centroamérica S.A., quienes estaban interesados en una autorización, ya nos ha dicho la jefa del Ministerio Público, una autorización de la SAT para la creación de un depósito aduanero privado cerca de Puerto Quetzal, que incluía el pago de una póliza por 5 millones de dólares. Se buscaba que Farfán, con ayuda del ex superintendente, rebajara la fianza a 5 millones de quetzales, unos 650 millones de dólares aproximadamente. Diversos funcionarios de aduanas admitieron el proceso, por lo que fueron remunerados por la empresa. Se pudo comprobar que el representante legal le entregó a Carlos Muñoz cajas que supuestamente contenían lo pactado. Además, el tercer caso involucraba a Jaguar Energy, la empresa privada más grande del sector eléctrico en Guatemala y uno de los proyectos de generación eléctrica privada en construcción más grandes de Centroamérica. El exsecretario general de la presidencia, Gustavo Adolfo Martínez Luna, se aprovechó de su posición y cercanía con el presidente de la República, Otto Pérez Molina, en cuya agenda situaba reuniones urgentes